¿verdad? Tiene ya una estructura básica, independientemente de que sea la revista donde uno quiere publicar. Cuando uno quiere publicar, lo primero que tiene que hacer es buscar en qué revista podría publicar. Y en base a los alineamientos que te da la revista en cuanto a extensión de cada apartado, ¿sí? Pero la estructura es básica para todos, ¿verdad? Hablando de artículos propios de investigación. Entonces, la información que nosotros vamos a presentar en el artículo debe ser, obviamente, lo que hemos obtenido en nuestra investigación. Entonces, comienza con el título, ¿verdad? Vamos a ver cómo es las características de ese título, ¿verdad? Luego, un resumen, que es lo último que se debe elaborar, que es el que va a reflejar todo el contenido del artículo, ¿verdad? Luego, una introducción a las palabras clave, presentación de resumen, la introducción, ¿verdad? En la introducción tenemos que hacer un resumen, ¿verdad? Un abstract de todo lo que hemos revisado en antecedentes, planteamiento de problema y justificación. Las tres cosas en un solo apartado, que es un artículo con posteriormente introducción. Luego el método, ¿verdad? Reflejar todo lo que se ha realizado durante el proceso de investigación, con un detalle de tal manera que pueda ser replicado por otro investigador, ¿verdad? Este apartado del método es fundamental. Luego vienen los resultados. Aquí se debe presentar los resultados, en la mayoría de los casos, ya sea por gráficas o por tablas, ¿verdad? Ya vamos a explicar esta parte también muy importante. Luego viene discusión. Discusión es, deberíamos decir que es lo fundamental en un artículo científico, porque es el análisis de los resultados obtenidos, los cuales se hace un contraste de comparación con otros estudios previos, ¿verdad? Si se corroboran esos resultados previos o si se contradicen. Entonces, cuando hay contradicciones de los estudios previos y los nuestros, hay que argumentar por qué esa diferencia, ¿verdad? Luego viene la conclusión, es decir, que podemos como concluir de todo lo que se ha investigado y se ha discutido, ¿verdad? Y finalmente las referencias bibliográficas y los anexos. ¿Okay? Entonces vamos a ir detallando cada uno de ellos. Entonces el título debe, en primer lugar, cuando estamos hablando de un artículo científico, ese título debe ser atrayente. Es lo primero que nosotros observamos en un artículo científico. Entonces el título debe ser atrayente, que capte la atención del lector, ¿verdad? Pero debe tener ciertas estructura, como por ejemplo, no debe ser más de 15 palabras, máximo 15, ¿sí? ¿Verdad? Ahora, ese título, o sea, de que es corto, es el atrayente, debe reflejar lo que realmente se va a decir en el artículo, ¿verdad? La esencia del artículo, ¿verdad? O como dice aquí, el tema principal. No se debe poner siglas o abreviaturas que sean innecesarias, a menos que sea una abreviatura que es muy conocida, obviamente, y que realmente refleje lo del contenido del artículo. Si no, no debemos poner. Ahora, a veces es necesario complementar con un subtítulo. ¿Han visto en el título principal un subtítulo cuando hay que aclarar algo, ¿verdad?, que del tema principal? Considerando que nosotros tenemos que separar. Entonces vale tener el título principal y un subtítulo. Ahora, no hay que obligación tener ambos, ¿no? El resumen. El resumen es, como dice, hay una visión general de todo lo que está contenido en el artículo. Por eso debemos elaborarlo al final.
habíamos terminado inclusive la conclusión, ahí recién elaboro mi resumen, porque el resumen tiene toda la estructura que tiene el artículo. Como ustedes ven, tiene la introducción, tiene los objetivos generales, métodos, resultados, conclusión, todo, ¿verdad? Obviamente en este resumen todo está muy concreto, ¿verdad? Muy específico. Por ejemplo, la introducción breve de 1 a 2 frases, no más, que es la que va como introducir al lector en lo que se refiere el problema del estudio, ¿verdad? 1 o 2 frases, no más. Luego viene el objetivo general del estudio, para que el lector sepa realmente de qué se trata, cuál fue el fin del estudio, ¿verdad? Luego en métodos, ¿qué va aquí en métodos? Tipo, es decir, que es de enfoque cuantitativo, alcance, eso simplemente se pone una investigación cuantitativa, correlacional, analítica, de caso y control. El tamaño de la muestra se realizó un estudio en 225 pacientes, ¿verdad? Y obviamente describió mi análisis, pacientes diabéticos tipo 2 que se controlan en la unidad de tratamiento, ¿verdad? Y luego vienen resultados, que son solo los resultados más relevantes y que obviamente corresponden al objetivo general, ¿verdad? Sabemos que en nuestra investigación hemos tenido muchos resultados, que se refieren más a los objetivos específicos, pero en el resumen van 1 o 2 resultados, ¿verdad? Que son los más importantes y que están directamente relacionados con el objetivo general, ¿verdad? Y luego la conclusión, también principal, es decir, la que responde al objetivo general del estudio, ¿sí? Si en mi investigación yo quería hacer una correlación entre, digamos, la herencia del tratamiento de estos pacientes diabéticos tipo 2 y su calidad de vida, entonces ese es el resultado que yo debo poner aquí y la conclusión. ¿Existe o no existe esa relación? Que diga esa relación. Ahora, esto es importante. El resumen debe tener una estructura y un contenido de tal manera que yo, con leer el resumen, sé realmente de qué se trata todo el artículo. ¿Por qué? Porque seguramente les ha pasado a ustedes y así lo hacen los lectores, ¿verdad? Primero, por el título, si está en relación de lo que yo uso, también con las palabras claves. Y luego leemos el resumen. Y eso lo descartamos, si es lo que necesito, entonces ahí recién descargo el artículo, ¿verdad? Entonces, este resumen es muy importante en el momento de publicar. Las palabras claves de 3 a 6, no menos de 3, pero no más de 6, ¿verdad? ¿Esto para qué se utilizan? Para la indexación, ¿verdad? Cuando buscan en las páginas, pero también es una idea que tiene el lector de manera rápida, el contenido del artículo. Si hablamos de diabetes tipo 2, si hablamos de herencia del tratamiento, ¿verdad? Calidad de vida sería la 3, del ejemplo que estoy dando, ¿verdad? Luego, vamos a la introducción. La introducción, ¿verdad? Como les dije, aquí hay que resumir los 3 apartados que ya hemos hecho. Lo que hemos hecho de antecedentes, planteamiento del problema y justificación. En una extensión entre 500 a 1000 palabras. Ok, estas extensiones se los he dado como un promedio a lo que se maneja en revistas. ¿Sí? Como un promedio más o menos de lo que se maneja en las revistas científicas médicas, ¿verdad? Hay revistas inclusive que esta introducción se divide en 300 palabras, o sea, algo muy concreto, no muy extenso, ¿verdad? Porque lo más importante, como sabemos, es el resultado de inclusión. Entonces, aquí también, a pesar de que se pone en el resumen, en la introducción terminamos con nuestro objetivo
Aquí, algo que también le puedo recomendar, es que en la parte de antecedentes, ¿verdad?, debe estar relacionado con los resultados que yo voy a poner en mi artículo. Ojo, hay investigaciones que tienen muchos resultados interesantes y yo de una misma investigación puedo hacer hasta 3 artículos o 2. Entonces, puedo subdividir mis resultados. No recuerdo exactamente de qué grupo era, que estaba relacionando el consumo de bebidas, con lo de calidad de sueño, con ansiedad y algo más. Ok, entonces yo de ahí podría sacar 3 artículos. Entonces, objetivo, los antecedentes deben estar relacionados con la parte que yo estoy publicando de mi investigación, no pueden estar alejados, obviamente. ¿Sí? Entonces, eso es importante. En palabras, repetimos, muy bien. Metodología. Ojo que aquí yo no es que yo voy a volver a investigar más antecedentes, es lo que yo ya hice en mi investigación. Solamente tengo que sean específicos a lo que yo en este artículo estoy publicando, ¿verdad? Luego, metodología. Como les dije, la metodología, ¿verdad?, también es una parte medular. ¿Por qué? Porque recordemos, estamos con un enfoque cuantitativo. El cuantitativo, la característica es que debe ser replicable. Entonces, ¿cómo puede ser replicable si yo no pongo en detalle cómo es que se hizo mi investigación, ¿verdad? Entonces, aquí tengo que poner el diseño de estudio, como le dije, enfoque, lo que es el alcance, ¿verdad?, lo que es el diseño de la investigación, ¿verdad? Luego, tenemos que describir la población o la muestra que utilicé. Como les decía, pacientes diabéticos tipo 2, mayores de 18 años, que sean, o que se atiendan, que sean atendidas en el periodo anterior, ¿verdad?, en el hospital, en el X, todo esto, ¿verdad? Ahora, no es necesario poner los criterios de inclusión y exclusión, no. Solamente la describir mi unidad de análisis, nada más. Aquí también tengo que poner cuántos pacientes o participantes, ¿verdad?, fueron incluidos en mi investigación, ¿verdad? 200, 300, ¿okay? Luego, esto también es importante, los instrumentos que utilicé para recopilación de la información. Si son encuestas, como son las que ustedes hicieron, ¿verdad?, se realizó una encuesta o un test, le ponen el nombre del test y lo citan. Es importante. No he hablado de citas, pero obviamente todo lo que es a nivel de introducción, antecedentes y todo eso, tengo que citar, ¿verdad? Y aquí entonces, si yo utilizo un instrumento, ¿verdad?, que lo he tomado de otro artículo, tengo que citarlo de donde estoy tomando ese instrumento, ¿verdad? Ahora, si hice una modificación, tengo que poner que hice una modificación, porque en el momento de la réplica, ¿verdad?, después va a haber diferencia por esa razón. Ahora, esto también es importante, el procedimiento detallado, es decir, paso a paso, qué es lo que se hizo, ¿verdad? Que la encuesta se realizó en línea, utilizando un link o utilizando un QR, ¿verdad? Todo eso tenemos que poner. ¿Okay? Y luego, ¿qué métodos de análisis estadístico fueron los utilizados? ¿Sí? Si se utilizó una herramienta o una aplicación estadística, todo esto, ¿no? Ahora, ¿cuánto debe ser la extensión de la parte del método? Entre 1000 a 1500 palabras. De los que vemos, el que hasta el momento tenemos mayor extensión. ¿Por qué? Porque, como les dije, esta parte es medular para la replicación, ¿no? Entonces tengo que hacer en detalle todo esto que está aquí. Ahora, si es necesario, se puede hacer esquema. ¿Sí? Si es necesario, se puede hacer un esquema de cómo es el procedimiento. Si es necesario, a veces, como para hacerlo más comprensible, se puede hacer un diagrama de cómo son los pasos que se siguieron para hacer la investigación.
Resultados. Los resultados, ¿verdad? Aquí primero tengo que explicar, antes de dar el resultado como tal, tengo que hacer una breve explicación del orden lógico, ¿verdad?, de los resultados, siguiendo obviamente los objetivos específicos, ¿verdad? Pero recuerde que lo que hablaba hace un momento atrás, si en mi investigación yo he decidido hacer 3 o 2 artículos, eso solo tengo que colocar lo que yo quiero publicar en ese artículo, no de todos, ¿verdad? Si tengo los 3 objetivos específicos, cada objetivo específico tiene resultados interesantes, entonces cada objetivo específico es que voy a hacer una publicación, ¿verdad? Entonces, en ese caso, solo serían los resultados de ese objetivo que estoy publicando en ese artículo, ¿verdad? Ahora, tablas y figuras y gráficos. No es lo mismo figuras y gráficos, en la parte científica. Figuras es, por ejemplo, la parte esto de alguna descripción de cómo yo lo hice o que también ahí en esta figura consideran también las fotografías de a un equipo o alguna cosa que utilicé. Pero gráficos se refiere a gráficos, por ejemplo, de barras o gráficos de inversión, ¿verdad?, que reflejan los resultados, ¿no? Ahora, algo importante. Si yo coloco una tabla de resultados, ya no debo colocar un gráfico. Ahora, no es que el gráfico está mejor, bueno, entonces solo coloco el gráfico, ya no en la tabla. ¿Sí? Es decir, hay que seleccionar si es mejor la tabla o el gráfico. ¿Cómo selecciono yo? Es decir, yo me pongo como en lugar del lector. Si yo no supiera nada al respecto, ¿verdad?, ¿qué me transmite más? O yo que me es fácil más comprender lo que está ahí en información, ¿con el gráfico o con la tabla? ¿Sí? Entonces se prefiere el que tenga mayor capacidad para transmitir los resultados, ¿verdad? Ahora, en este apartado de resultados no debo todavía poner argumentaciones o discusiones o interpretaciones. Eso va para la parte de discusión. Aquí simplemente describo los resultados. Ahora, hay resultados que no es necesario hacer ni tablas ni gráficas, simplemente escribirlo en el texto. Por ejemplo, sexo, ¿verdad? ¿Cuántos en la muestra, al principio, donde hago la descripción o explicación del resultado? Puedo decir que esta muestra de 230 personas, el 70% son mujeres, ¿verdad?, y que el 50% están en una edad entre 30 y 40 y el 20% entre 40 y 50, por ejemplo, ¿verdad? Ya no es necesario ponerlo eso en tablas o gráficos, porque son resultados puntuales. Ahora, otra cosa con respecto a esto, resultados dicotómicos. Si yo ya dije que el 70% son mujeres, o sexo femenino, ya no es necesario poner que el 30% es sexo masculino. ¿Ya está? Exactamente, porque son dicotómicos. O pongo, el 40% tiene enfermedad, se asume que el 60% no la tiene. ¿Sí? Entonces, así es como pongo cuando pongo en el texto, ¿verdad? Ok. Ahora, la extensión entre 500 a 1000 palabras sin considerar tablas o gráficos. O sea, solo de texto de 500 a 1000. ¿Sí? Ahora, el número de tablas y gráficos, creo que no se lo puse, pero en las revistas son también limitadas. Hay revistas que te dicen no más de 3 entre tablas y gráficos. ¿Sí? Generalmente lo mínimo que ponen es 3. Hay unas en cambio que te permiten hasta 5 o 6 entre gráficos o tablas, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿Cómo que 5 o 6? ¿Cómo que entre 5 o 6? o sea, no más
Si yo pongo 5 o 6, no puedo poner, pongo 2 tablas y 4 gráficos. No puedo poner ya un quinto gráfico porque ya me paso. Entre tablas o gráficos, porque es que no, la revista no te puede decir, tienes que poner 3 tablas y 3 gráficos. No, porque depende de tu resultado. O sea que tu resultado solo sea mejor con tablas y mejor gráficos. Entre tablas y gráficos significa que ya depende del actor. Si se hace un panel, igual cuentan como cada un individual. Por ejemplo, un panel con resultados como que igual cuenta como uno solo o. Es que cuando ya ustedes vayan a publicar se van a dar cuenta que te dan como, hay un, ¿cómo se llama esto? No es plantilla, tiene otro nombre cuando hacen la edición. Sí, más o menos como plantilla, formato, tiene un nombre esto en imprenta, lo que dice plantilla, matriz, ¿verdad? Entonces, inclusive te dan hasta el tamaño de las tablas de los gráficos, que te tienen que ajustar ya eso. Entonces, al hacer eso, ¿verdad? Podría contar como una sola gráfica, pero los gráficos eran muy pequeños. Eso hay que considerarlo. ¿Sí? ¿Okay? Bueno. Ahora, las tablas y los gráficos, obviamente, cada tabla y cada gráfico debe tener su título, ¿verdad? Y deben ir enumerados. Las tablas, tabla 1, tabla 2, tabla 3, gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, figura 1, figura 2, ¿verdad? Y un pequeño descripción de si hay siglas en la tabla o en el gráfico, tenemos que ponerlo al pie de la gráfica o de la tabla, ¿verdad? No les puse, pero le voy a dejar entre 3 a 6, que es lo que se maneja en la mayoría de las revistas. No menos de 3, no más de 6. ¿Ok? Luego venimos a la discusión. Como dije, la discusión con los resultados son lo más importante. Entonces, aquí, como ustedes se van a dar cuenta, es lo más extenso. De 1500 a 2000 palabras. No menos de 1500, no más de 2000. ¿Verdad? Entonces, aquí es lo que tenemos que ahora sí interpretar los resultados. Siguiendo con el ejemplo de la herencia del tratamiento, supongamos que he obtenido que el 70% tiene una mala herencia. ¿Sí? Muy baja la herencia. El 70% tiene una mala herencia, ¿verdad? Entonces, ahí yo voy a interpretar, puedo decir, que en esta muestra de estudio, ¿verdad? Hay varios factores que llevan a esta mala herencia. Entre ellos, puede ser la dificultad para adquirir los fármacos en los centros de salud. Ya estoy interpretando mi resultado. Eso no lo pongo en resultado, lo pongo aquí en discusión. Eso es una interpretación, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, podría también obtener esa mala herencia, ¿verdad? De ese 70% de una mala herencia, el 65% corresponde a sexo masculino. Yo podría decir que en este caso los hombres tienen una mayor dificultad para irse al tratamiento y de ir su tiempo incrementado. Okay. Luego, debo hacer una comparación de los resultados con otros estudios previos. ¿Qué estudios previos? Que yo utilicé para antecedentes. Recuerden que antecedentes tienen que estar relacionados con lo que yo estudié, ¿verdad? Entonces, al hacer esta comparación o contraste de resultados, yo tengo que ver si son similares o si son contradictorios, ¿verdad? Entonces yo debería entonces poner de que los resultados obtenidos en este estudio son comparables con los obtenidos por Smith en Brasil 2020. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, hay que considerar también que debemos tener diferencias. Sin embargo, se contradicen con lo obtenido con Pérez en el 2022 en Colombia.
Entonces, cuando hay algo que se contradice, que no coincide con lo que yo obtuve y con algún estudio, tengo que argumentar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tengo que argumentar? ¿Verdad? Esta diferencia podría deberse a que en Colombia lo realizaron en una unidad de análisis, pongamos unidad de salud, ¿verdad? En una región urbana, y este estudio fue realizado mayoritariamente en una zona rural. Claro, va a haber diferencias. En una zona urbana tiene que haber más acceso, en una zona rural es más difícil acceso a centros de salud y demás, ¿verdad? Entonces yo tengo que no solo poner que no coinciden, sino que argumentar a que podría deberse esa diferencia, que podría ser debido al contexto, ¿verdad? Ahora, lo ideal es tratar de comparar con resultados muy similares en cuanto a la población, es decir, en cuanto a edad, en cuanto a condiciones sociales, pero hay veces que no tenemos muchos estudios con los que pueda yo ajustarme para comparar. Entonces ahí es cuando se compara con otros estudios similares, ¿verdad? Y hay que argumentar si hay diferencias que podrían deberse a esas pequeñas circunstancias que no son iguales al estudio que yo realicé, ¿verdad? Ahora, también en esto es algo importante aclarar. Puede ser que el estudio que yo estoy realizando sea algo muy novedoso y no haya estudios muy similares con quien comparar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer si no tengo con quién compararme o muy poco estudio para comparar? Entonces, es más difícil la discusión en ese caso, porque tendría que yo comenzar a analizar y argumentar mis resultados sin con quién comparar. ¿Sí? Es más difícil cuando es algo nuevo que no puedo tener con quién comparar. Pero hay que hacerlo. Ahora, esto es lo que consideramos también aportes novedosos. Por ejemplo, en los estudios no consideraron, en esto de la investigación, que yo hice, supongamos, la herencia del tratamiento, no consideraron, por ejemplo, la parte de las diferentes profesiones, ¿verdad? Que por su profesión a veces tiene una mayor demanda de tiempo en determinada profesión y demás. Eso no fue considerado en otros estudios, yo sí lo consideré y lo analicé entre diferentes profesiones, cómo es la herencia del tratamiento con diferentes profesiones y horarios de trabajo y demás. En otros estudios no está, eso es algo novedoso. Tengo que ponerlo también en mi discusión, que en este estudio, que no se ha realizado previamente, se hizo un análisis, ¿verdad? Estratificando la población de acuerdo a su profesión, lo cual hemos observado que aquellas profesiones que tienen una demanda de mayor carga de horario de trabajo tienen una menor adherencia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estos son los aportes, ¿verdad? O contribución a nuevos conocimientos que tenemos que ponerlo ahí también en discusión. Resaltarlo, aparte que ya lo puse acá en el tablo gráfico, tenemos que resaltarlo en discusión. Esto es algo nuevo, que no se ha publicado antes, ¿no? Ahora, limitaciones, esto también es importante, ¿verdad? Como investigadores debemos ser conscientes que siempre hay algo que se nos escapa de las manos o que obstáculos, dificultades que no se pudieron realizar. Entonces, hay limitaciones de estudio y que debemos comunicar a nuestra parte. Entonces, se pone como subtema limitaciones. Dentro de las limitaciones puede ser a veces el tamaño de la muestra. Por recursos o por tiempo, recursos económicos, por tiempo, no se puede incluir un mayor número de muestras, ¿verdad? Recuerden que entre más grande es la N, o sea, más grande es la muestra, mayores son los resultados estadísticamente hablando. Pero a veces también hay que tener un equilibrio entre recursos y tiempo que a veces no tenemos. Entonces, una limitante puede ser también la muestra. Y eso hay que colocarlo, ¿verdad? También
solo lo hice en un centro de salud o un hospital, no lo hice en diferentes hospitales, que también, obviamente, al hacerlo en diferentes hospitales o centros de salud, puede ser que los resultados cambien. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? O que solo lo hice en determinado rango de edad. Por ejemplo, aquí, entonces solo lo hicieron con estudiantes de la URSS. Pero puede ser que los resultados cambien si yo hubiera ampliado con otras universidades. Sí, también una limitante. Es decir, que cuando, como dice Carlos, ¿verdad? Yo lo hago en diferentes hospitales, en diferentes universidades, pero la participación, considerando que debe ser voluntaria, no es equitativa, ¿verdad? Cuando es así, yo tengo que hacerlo como un pool, no puedo hacer comparando entre hospitales o universidades, porque no es equitativo, debe ser equitativo para los dos, ¿verdad? Y obviamente los posibles sesgos, ¿verdad? Ahora, otra cosa que también tenemos que poner como limitante es el hecho de que no es aleatorio. Debido a que la participación, o para la participación se requiere que sea de manera voluntaria, ¿verdad? Esto representa una limitación en el momento de extrapolar los resultados a la población. Bueno, mientras yo no calculo el tamaño de la muestra y la cumplo, y lo hago aleatorio, no puedo extrapolar a la población. Entonces eso también tengo que incluirlo aquí, ¿verdad? Que hay esa limitación, ¿ya? Ahora, dentro de esto también es importante poder explicar, si es el caso, de cómo afecta los resultados ese sesgo. O sea, no ese sesgo, esa limitante, ¿verdad? ¿Cómo lo puede afectar? ¿Cómo puede en un momento dado ¿verdad? Ahora, algo que también decía Darla, que ahí viene el sesgo, ¿verdad? Hicieron en 3 universidades, pero mayoritariamente fue aquí, porque ustedes son de aquí, ustedes conocen más aquí personas. Entonces eso es un sesgo. Como lo va a hacer como un todo, pero realmente está sesgada porque el 60% es solo de aquí, el 40% de las otras dos, repartidas entre las otras 2 o 3 universidades. Entonces, realmente la población no tiene una distribución equitativa, sino que está en un sesgo. Eso también hay que decirlo aquí en la presentación, ¿verdad? ¿Cómo pudo haber afectado? Y terminamos con recomendaciones para futuras investigaciones. Es decir, que esto se desprende de las limitaciones del estudio. Que vamos a ver en conclusiones otra cosa. Esto no es recomendación de los aportes que dan los resultados, sino recomendaciones en base a la limitación. Si yo solo lo hice en un hospital o en un centro de salud, mi recomendación es que sea en más unidades de salud, o más hospitales, o más universidades, o en su caso, considerando que el hecho de que ustedes enviaron por redes sociales, vieron que no hubo una respuesta adecuada. Su recomendación es buscar otro medio para llegar a más estudiantes, ¿verdad? Entonces, pero es para la parte de investigación como tal, ¿sí? ¿Okay? O ustedes durante su análisis vieron que también era importante considerar no solo los estudiantes de pregrado, sino también los estudiantes de posgrado. Pero ustedes ya no lo hicieron, pero durante su análisis de resultados se dieron cuenta de que era muy interesante evaluar también a los de posgrado. Entonces lo ponen como recomendación. ¿Sí? Okay. Ahora, ojo con esto. Lo que yo discuto es lo que yo he presentado en los resultados. Es decir, en discusión no pueden aparecer datos o información o resultados que no estén en el apartado de resultados. Ojo con esto. A lo que me refería también hace un momento atrás. Si yo he dividido mi investigación para hacer 2 publicaciones o 3 publicaciones, en mi discusión yo no tengo que hablar de esos resultados que no los voy a tener acá. Entonces hay que tener cuidado cuando ni de una investigación hago varias publicaciones, ¿verdad? Entonces, aquí yo solo discuto lo que está en resultados. Ahora, ojo,
Tampoco puedo exponer algo el resultado y no discutirlo, no contrastarlo con otros estudios o argumentarlo si no hay con quién comparar, ¿verdad? Okay. Es decir, debe haber una conexión entre resultados y discusión. Y la discusión, como les dije, es la parte más extensa, de 1500 a 2000, una parte general, así que resultados y discusión. Y terminamos con conclusión. Ok, aquí primero debo hacer un pequeño resumen de todos los hallazgos importantes encontrados. ¿Sí? Hallazgos decimos ya no como resultado de porcentaje, que el 70% tenía una mala herencia. No, ya tengo que decir más bien hallazgos. Que los hombres y los, supongamos, trabajadores, o obreros de construcción son los que tienen menos adherencia al tratamiento. Ahora esos son como hallazgos. Ya no debo poner en conclusiones porcentajes. Eso lo dejo para resultados y tal vez en discusiones cuando hago comparaciones entre un estudio y otro, ¿verdad? Pero aquí ya no vamos a porcentajes, ¿verdad? Y en el caso de discusión, una de las limitaciones puede ser parte de la comparación. Por ejemplo, en los estudios respecto a cuando hicimos el presupuesto anterior, como lo que sea, ya sea porque estudiamos más fármaco o base a estudios financiados, nosotros hicimos los más entonces eso puede ser una comparación. sí, o sea, eso se pone como limitante del estudio. Pero, por ejemplo, yo no puedo evaluar, por ejemplo, yo sé que aquí un grupo hizo acerca de efectividad, no sé efectividad, como conocimiento y algo más de un medicamento. Ajá. Ya, ustedes solamente hicieron como de percepción, de que uno tiene si fue efectivo o no efectivo para prevenir tales enfermedades, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ustedes para el momento de compararse, tendrían que evitar compararse con estudios que hayan hecho más bien efectividad, diciendo, como tú dices, probando el medicamento en pacientes, pues si es efectivo o no para prevenir. ¿Sí? Tendrían que ustedes compararse con otros estudios que también hayan hecho acerca de conocimientos y percepciones que tienen los pacientes con respecto a la efectividad del medicamento. ¿Sí? Porque entonces los resultados no son comparables. Porque la metodología es totalmente diferente. Ustedes lo que están midiendo es conocimiento y percepción. Acá lo que realmente están midiendo es efectividad ya como resultado del laboratorio y demás de la efectividad del medicamento. ¿Sí? Ahora, si en esa investigación de ustedes hay una parte que también, aparte de que hicieron el resultado con análisis, también hicieron con conocimiento y percepción, pues yo ocupo esa organización de solamente conocimiento y percepción del paciente. Claro que si la población es muy diferente, porque, por ejemplo, el Claro. grado de percepción es de hombre y nosotros estamos mujeres. En base a la respuesta a la pregunta de investigación, que sería el objetivo general que yo propuse en la introducción y en el resultado, que consta en la introducción. Entonces, aquí, la conclusión que yo debo poner aquí es respondiendo al objetivo general. ¿Sí? Y a los objetivos específicos que he incluido en mi artículo. Esos son los que yo tengo que poner aquí, ¿verdad? Si en mi objetivo era evaluar la relación entre la herencia, el tratamiento, ¿verdad? Y la calidad de vida, yo tengo que poner como principal conclusión es lo que encontré con respecto a eso. Tengo una alta relación, una baja relación, o no existe relación, ¿verdad? Nuestra relación, la herencia con la calidad de vida en la población del mundo, ¿verdad? Y aquí, ojo, hay que poner, porque eso es la importancia que tienen estos resultados, sobre todo los novedosos, y las posibles aplicaciones que se darían a esos resultados.
Entonces, hay que buscar, ¿verdad?, mecanismos que ayuden a estos hombres de obreros, de construcción, que a pesar de su carga horaria de trabajo puedan cumplir su tratamiento. ¿Sí? Entonces, eso es como, de acuerdo a estos resultados, ¿verdad?, se pueden establecer campañas de prevención o campañas de concienciación de los trabajadores, ¿verdad? Es de los resultados que hemos tenido. ¿Muy bien? Ahora, en la extensión no debe ser entre 300 y 500 palabras. Es lo concreto, lo más importante que yo encontré. Y ya como enunciados. ¿Sí? Como decía, los hombres de obrero, tal, edad, tales características, son que tienen menos herencia o más herencia dependiendo de los recursos, ¿no? Y finalmente se ponen las referencias. Entonces, todas las fuentes que he citado en el texto, ¿verdad?, desde la introducción hasta discusión, tenemos que ponerlo aquí. Todas deben ser en formato de Vancouver, que ustedes ya tienen, ¿verdad? Y incluir referencias actuales y relevantes. El número de referencias debe ser entre 20 y 30. Si no más de 20, es lo que se maneja en las revistas científicas para artículos científicos. Para revisiones son mínimo de 50 en pero aquí como es artículo de investigación, no menos de 20, no más de 30. ¿Ok? Y Pero tú no estoy hablando de años, por ejemplo, de 2005 a... o sea, lo que se maneja cuando decimos actuales es de los últimos 5 años. ¿No? Van a revisar un artículo original, no revisión, el artículo original se refiere a artículos de investigación, que está muy relacionado a su tema de investigación para que les sirve de guía, aparte de lo que ya le dan las indicaciones. Y luego ustedes van a elaborar su artículo científico siguiendo todas las directrices, la definición, sobre todo, ¿verdad? Y van a recitar en Word usando el letra Arial 11 con 1.15 de interlineado y 1 centímetro en los márgenes. ¿Verdad? El superior del Todo, uno. Ok. Para las sesiones de introducción y metodología deben tomar información de realizados trabajos grupales previos. O sea, no es que van a hacer una nueva investigación para antecedentes, la introducción que era, recuerden que introducción va por antecedentes, planteamiento del problema y justificación. En un compendio hay todos, ¿no? Lo más importante de cada cosa. Y metodología, lo que ya ustedes han hecho, ya hemos realizado esto. Esa información es lo que ustedes ya tienen, lo ajustan a lo del artículo. Ahora, ¿qué es lo nuevo? ¿Verdad? Es ya redactar resultados, hacer la discusión y conclusión. Eso es lo nuevo que tienen que hacer ahora, ¿verdad? ¿Sí? Yo tengo una pregunta. ¿El tamaño del formato es A4 o...? Sí, claro, A4. Claro, vos A4. Porque se maneja siempre A4. ¿Sí? Ok. No le puse aquí, pero ya se lo voy a poner en la instrucción, me olvidé de eso, de entre 3 a 6, o sea, no menos de 3 ni no más de 6 entre tablas y gráficas. Entonces, tiene que escoger si lo que más llega al lector es la gráfica o la tabla. ¿Ok? Entonces, tiene que escoger eso. Cuando usted pone una gráfica, en el texto tiene que decir como se observa en la gráfica 1, o como se observa en la tabla 1. O en la tabla 1 podemos observar y hacer un pequeñito resumen de lo que está en la tabla, o lo que está en el gráfico. O sea, usted tiene que introducir en el texto la gráfica o la tabla. Es decir, en el texto tiene que aparecer primero en la gráfica 1 y después va la gráfica 1. No es que la gráfica 1 va antes. Recuerden que este artículo es tiene que tener como dije al inicio, una secuencia lógica, un orden de fácil comprensión. Entonces, yo voy leyendo en el texto y dice en la tabla 1 se describe, o en la gráfica 1, y después va la gráfica. ¿Sí? ¿Ok? Póster científico.
título, ¿verdad? Es lo que más se utiliza en el momento yo de comunicar. Parte del artículo, yo puedo comunicar en un evento científico, en un congreso, ¿verdad? En un foro, puedo presentar. Entonces, y ahora cuántos congresos hacen mucho esto de presentación de póster, inclusive hacen concursos, ¿verdad?, de los mejores pósteres. Entonces, los pósteres científicos generalmente son para investigaciones de menor extensión o que son como preliminares, porque obviamente investigaciones que ya tienen resultados más extensos, ¿verdad?, con mayor relevancia, se hacen ya en presentaciones orales. O sea, dentro de los congresos, si ha ido alguno, les habrá tocado que en la parte externa de los salones están los pósteres, ¿verdad? Y entra a los salones y en los salones están las presentaciones orales. Entonces, no es lo mismo. Aquí lo que vamos a hacer es como el póster, ¿verdad? Entonces, el póster es como comunicar los puntos más importantes de toda mi investigación, ¿verdad? Entonces, tengo que ser muy concreto en el contenido que va en el póster, ¿verdad? Entonces, el póster debe describirse por sí mismo. Es verdad que el que hizo la investigación va a estar junto a su póster y cuando viene una persona y tiene alguna duda, él puede explicar, aclarar, comentar, ¿verdad? Y cuando se hacen los concursos, le dan un determinado tiempo para explicar su investigación y que está incluido en el póster, ¿verdad? Pero si el póster está ahí, alguien puede acercarse y puede entender y comprender lo que está transmitido en el póster, para ser muy claro lo que se pone. Ahora, como dice ahí, pautas importantes. Debe estar de una manera resumida, de manera muy clara, ¿verdad?, y atractiva. Lo mismo como les dije en el título. O sea, el póster debe ser atrayente, ¿verdad? Por eso no debe ser muy cargado de letras, ¿verdad?, sino más bien de gráficos, tablas, figuras, y lo incluido en mi artículo, ¿verdad? Entonces, esto lo van a hacer después. Primero hacen su artículo y después hacen el póster, ¿verdad? De acuerdo al programa, mira, semana a semana, pero como vamos a tener esto del feriado, pues vamos a hacer los asesores. Entonces, el póster, ¿verdad?, va a ser después. De toda mi investigación, ustedes ya han resumido lo del antecedente, del problema y justificación para hacer su introducción. Ahora, de ese resumen tienen que sacar un extracto de lo más importante, ¿verdad?, para poder incluir. Ahora, primero presentarlo y después darle la presentación. De 20 a. O sea, de 20 a 30. Sí. ¿Cómo entran ahí? ¿Cómo entran? ¿A dónde? No. 30 a 30, no. Pero por eso solo lo que aparece en el No, solo lo que aparece en el póster. No, no pueden entrar 20 a 30, imposible. Ok, vamos. Aquí. Esta es la estructura del póster y yo les voy a poner la plantilla ya en un PowerPoint para que ahí ustedes lo pongan a suyo. ¿Verdad? Al principio, para que esté toda la pantalla. A ver si lo ahí. Ok, aquí va el título, aquí va apellido y nombre, un apellido y un nombre de los autores, en este caso de ustedes. Nombre, aquí la carrera, en el caso de medicina, Universidad de Ecuador, y si aquí este número 2 es del lugar donde lo hayan hecho, si es diferente a la universidad, ¿verdad? Ok. Luego viene la parte de introducción. Recuerden que allá en introducción, ¿verdad?, ya habíamos resumido lo que teníamos. Acá hay que ponerlo en 2 párrafos, describir lo del problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Qué se sabe sobre el problema? ¿Qué es el antecedente? Y lo de la brecha de conocimiento si hubiese y cómo su estudio contribuirá a cerrar esa brecha, es decir, lo de la justificación.
y terminamos con el objetivo. ¿Sí? Ahora, este póster debe verse la letra que yo utilizo al menos a 2 metros, por eso no puede ser menos de 45 puntos. ¿Verdad? Es lo que dice aquí. Asegúrese de adecuar su póster a la plantilla suministrada, es decir, a lo que me estoy dando acá. Segundo, utiliza tablas y figuras con tamaño de texto legible 1 a 2 metros de distancia. Es decir, lo que yo presente aquí se pueda observar a 1 metro o 2 metros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a esa distancia van a estar muy seguramente las personas que van a ver mi póster, ¿verdad? ¿Qué más? Muestra lo esencial. ¿Sí? No puedo poner demasiado, porque se va a ver muy cargado, no va a ser atrayente y no va a poder ser legible. Separe cada sesión que se vea independiente. Use el tamaño más grande que pueda la plantilla. Después de la corrección, vamos a corregir. ¿Verdad? Ok. Entonces, aquí vamos. Introducción, 2 párrafos, no más. ¿Sí? De todo lo que está aquí. De lo que ya hemos resumido en el artículo, sacamos lo más importante aquí. En método, en un párrafo, yo tengo que decir el estudio, el tamaño de la muestra, las variables e instrumentos de recolección y métodos estadísticos de análisis. Eso es todo resumido, ¿verdad? Luego, los resultados. En los resultados se prefiere tablas y gráficos. Aquí no tengo que describir las tablas o gráficos. Pero, ojo, aquí yo tengo que escoger las tablas y los gráficos que se abren por sí mismos. ¿Sí? Porque recuerden que el póster debe ser de tal manera que la persona que lo vea lo comprenda. Entonces, aquí yo tengo que utilizar aquellas gráficas o tablas que abren por sí mismos y que sean importantes para los resultados que yo tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, como le dije, la parte de las etiquetas, números, poblaciones. Obviamente que va a ser comprensible para las personas que saben, obviamente, de investigación. No vamos a creer que una persona que no está relacionada con el tema, con la investigación, lo comprenda, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, está tabla 1 y el título, así como les tienen tabla figura 1 y el título, ¿no? Ahora, obviamente que puede ser que en mi artículo esta tabla sea tabla 2. Pero como yo puse la 1, aquí en mi póster es tabla 1, igual a figura, ¿no? Ok. La discusión, ¿verdad? Aquí también en un párrafo tengo que poner la parte más importante de los resultados. Y una sola conclusión, que es específicamente a la que se refiere al objetivo general. O sea, hallazgo con respecto que responde al objetivo general. Y la referencia solo de las citas que aparecen en el póster. Por ejemplo, ¿dónde va a haber citas? Aquí en introducción, ¿verdad? O tal vez en discusión, una discusión. Entonces, de 2 a 3 no debe ser más. Ustedes van a tener que poner entonces. Aquí no van a 30, solo las que aparecen. Y obviamente que si allá mi cita era la 24, pero aquí es la segunda, entonces le van el número 2. ¿Sí? Ojo con esto. Muy bien. Entonces, ¿qué también no deben hacer? Cortar y pegar de su manuscrito o de su artículo. Es decir, como este párrafo está interesante, lo copio tal cual está el párrafo y lo pongo. No, porque como debo poner en esta introducción, en 2 párrafos, todo esto, entonces tal vez voy a tener que más bien, de lo que ya está resumido, redactar para que quede más concreto, ¿verdad? Ok. Y doctora, ¿se puede utilizar eso sí citas del mismo cliente? Claro, de ley van a ser las mismas, sino que como aquí yo solo voy a poner 2 o 3, ya los números cambian, obviamente, porque es más cosa. No debe hacer cortar y pegar, no debe incluir explicaciones largas, porque todo es corto, ¿no? Y demasiada información me queda muy cargada, ¿verdad? Y obviamente vamos a presentar el póster en el 24.
ese día de la presentación, yo no voy a hacer preguntas, pero puedo hacer correcciones al póster. ¿Sí? Entonces, al hacer esas correcciones, después de que ya ustedes han presentado el 24, como dice aquí, cada estudiante va a imprimir, después que ya han hecho las correcciones, si hubiese, le digo, mira, aquí está demasiado letra, o la letra está muy pequeña, la tiene el mínimo 45, o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, después que ustedes corrigen, imprimen su póster a color en tamaño A4, en una hoja normal, ¿verdad? Y eso ustedes lo van a traer el día del examen. ¿Sí? Porque recuerden que el examen le trae su póster y yo le voy a hacer 2 preguntas en su investigación. Entonces ustedes van a tener como apoyo su póster. Puede ser que la pregunta que yo les hago no necesariamente la información esté en el póster, o puede ser que sí esté. Entonces usted trae para apoyarse y además en la evidencia que yo voy a poner en el examen del trabajo que ustedes realizaron, porque va a ser realmente un examen oral, porque va a ser preguntas orales, no va a ser preguntas escritas. Entonces yo voy llamando a los estudiantes se acercan con su póster, yo le hago las 2 preguntas y en el momento le califico, va a haber una rúbrica, el 24 yo se los voy a dar, cuál va a ser la rúbrica para ese examen oral, de las 2 preguntas, ¿verdad? Ojo también, el día de la presentación no van a leer el póster, tienen que hablar. Ok, ahora, esto, vamos a tener aquí también la plantilla, como les dije. Ustedes lo descargan y ahí lo trabajan. Díganme. Y ese día son solo 3 minutos y los estudiantes, ¿recuerdas?